Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarles en su meditación diaria, en su tiempo con Dios, en especial el día de hoy. El día de hoy vamos a meditar en este texto maravilloso ubicado en el libro de Ezequiel, en el capítulo número 20, y vamos a meditar a partir del versículo número 27 hasta el versículo número 32. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: vidas diferentes, vidas diferentes. Sabe que el libro de Ezequiel, pues es un libro bastante revelador. Es un libro de profecía que nos habla del amor de Dios, pero también nos habla de la justicia de Dios, de su juicio. Y es que el ser humano tiene la tendencia a apartarse de Dios, el ser humano tiene la tendencia a desobedecer lo que Dios en su palabra nos está tratando de enseñar que nosotros deberíamos de respetar. Y sabes, en un mundo que lleva una corriente diferente, en un mundo que nos empuja, que nos impulsa a desobedecer a Dios, creo que la voz de Dios en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, dependiendo la hora en que tú veas este devocional, nos está implicando, nos está invitando a que nosotros vivamos una vida diferente. Es por esa razón que nosotros le titulamos a esta meditación de esa manera: vidas diferentes. Y es que el pueblo de Israel se había ido desviando del camino de Dios, mezclando su fe con ídolos, mezclando su fe con prácticas que no le agradaban a Dios. Incluso cuando habían disfrutado de las bendiciones que Dios les había otorgado, el pueblo entonces estaba desobedeciendo a Dios, yéndose en pos de otros ídolos y practicando la idolatría. Bueno, ¿qué aprendemos nosotros de este precioso pasaje de la Escritura del día de hoy? Creo que por lo menos hay tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza la observamos a partir del versículo número 27 y 28, y nosotros le pusimos de la siguiente manera: el pecado es más serio de lo que creemos. Creo que en primera instancia tenemos que reconocer que el pecado es más serio de lo que a veces nosotros pensamos. A veces nosotros solemos minimizar el asunto. Pensamos que, bueno, hemos fallado, pero bueno, ¿quién no peca? Bueno, ¿quién no lo hace? Bueno, no somos perfectos. Y entonces tratamos de alguna forma de minimizar el pecado o bien lo justificamos. Vamos a la lectura para que podamos tener una idea de lo que quiero compartir contigo. Dice el versículo número 27 y 28. Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron infidelidad contra mí, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, allí sacrificaron sus víctimas, allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. Entonces Dios le habla a Ezequiel y le muestra la falta de respeto, la falta de agradecimiento, la falta de lealtad que el pueblo estaba teniendo, ya que Dios los había llevado precisamente a la tierra donde Él les había prometido. Y cuando ellos llegaron ahí, dice aquí la escritura en el versículo número 28, que miraron a todo collado alto y árbol frondoso. Cuando nos hace referencia a estos collados altos y a estos árboles frondosos, pues nos está mencionando las actividades que se estaban llevando a cabo en esos lugares. Allí eran centros de adoración a ídolos completamente equivocados, ídolos que no son Dios de alguna manera, y entonces el pueblo iba tras esa idolatría en esos lugares. Así que una vez que ellos llegaron a esa bendición que Dios les estaba dando, pues sencillamente en lugar de estar agradecidos, en lugar de mostrar su agradecimiento con Dios, pues sencillamente le fueron infieles. Y sabes, muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios nos bendice en diversas maneras en nuestra vida, nos da un buen lugar, nos da un buen trabajo, nos da una buena familia, nos da los recursos, nos da
tantas bendiciones y entonces nosotros edificamos ídolos de esas situaciones. Vamos entonces dedicándole más tiempo al trabajo, más tiempo a procurar tener dinero, tener unas finanzas estables y entonces perdemos la verdadera objetividad de la razón por la cual nos ha bendecido tanto nuestro Dios. Creo que a final de cuentas deberíamos nosotros reconocer la bondad de Dios que siempre, siempre está lista para ayudarnos. Y muy a pesar de la bondad de Dios, a veces nosotros nos enfocamos en lo que no le agrada al Señor, como el versículo número 28 lo ha dicho. Hay una segunda enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2. Dios nos invita a no imitar el pecado. Dios nos invita a no imitar el pecado. Versículo número 29 y 30 dicen de la siguiente manera, y te lo voy a leer en esta oportunidad en la versión Dios habla hoy. Yo les pregunté, ¿qué santuario pagano es ese a donde van ustedes? Y se les quedó el nombre de santuario pagano hasta el día de hoy. Dile al pueblo de Israel, esto dice el Señor, ¿por qué quieren ustedes marcharse lo mismo que sus antepasados? ¿Por qué me son infieles adorando esos ídolos detestables? Y el Señor habla con su pueblo y les trata de hacer entender, les trata de hacer notar que están en un completo error, que no pueden irse a esos santuarios equivocados, que no pueden ser infieles en medio de las bendiciones que Él les ha otorgado. Y sabes, creo que nosotros estamos exactamente igual. A veces pensamos que el pecado pues es fácil de sacar adelante si hemos fallado, pero recuerda muy bien que el pecado te va a llevar más allá de donde tú querías ir. El pecado te va a costar más de lo que tú querías pagar y el pecado de alguna manera te va a alejar más tiempo de la presencia de Dios de lo que tú querías alejarte de esa hermosa presencia. Debemos dejar entonces de anhelar todo aquello que está mal y que es contrario a lo que a Dios le agrada y necesitamos pedirle al Señor que no solo nos perdone, sino que también de alguna manera cambie dentro de nuestro interior esos afectos que de alguna manera nos están vinculando para perdernos en el camino equivocado. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder disfrutar de su presencia, a poder de alguna forma estar nosotros contentos cuando leemos la palabra del Señor, cuando oramos, cuando asistimos a la iglesia, cuando ejercitamos algún ministerio. Es en ese lugar donde nosotros tendríamos que estar plenamente agradecidos y contentos, ¿verdad? No en otros lugares. Y me detengo aquí para hacerte una preguntita. ¿En qué ambiente te sientes bien? Mira, si tú me dices a mí que tú vas a un lugar donde hay pecado, donde se practican cosas que no le agradan a Dios, y tú sientes que estás bien en ese lugar y no sientes remordimiento, no sientes una culpa, quiero decirte algo, tienes un grave problema. Pero si estás en ese lugar y sientes una incomodidad y realmente quieres salir de ahí y llegas a casa, llegas a la iglesia y comienzas a alabar al Señor y comienzas a leer la palabra y entonces sientes una alegría, un gozo, ¿verdad? Una paz, creo que entonces estamos correctamente. Pero cuando nosotros tenemos esa duda en el alma de si realmente anhelamos estar en la casa de Dios o si realmente queremos leer la palabra del Señor o si realmente queremos vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios espera de nosotros, sabes, si tenemos esas dudas, creo que es necesario regresar y pedirle al Señor que nos cambie nuestros deseos, que nos cambie nuestros anhelos para poder entonces ir más conforme a lo que Dios espera de nosotros. Hay una tercera y última enseñanza que yo quiero compartir contigo. Número 3, Dios nos advierte del peligro de la rebeldía. Aún más Dios, a pesar de todo, todavía nos advierte acerca de los riesgos, acerca de los peligros. Dice el versículo número 31 y 32, porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy, y habré de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. Y no ha de suceder lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. El Señor los advierte que no podemos nosotros andar jugando con la idolatría, que no podemos andar jugando con el pecado, ¿sabes? Jugar con el pecado es como jugar con el fuego y pensar que no te vas a quemar. No, necesitamos redirigir nuestra vida, reconocer el grave peligro
al cual nosotros estamos expuestos en medio de la vida. No debemos vivir una vida como las demás personas, como lo refiere el versículo número 32, ¿verdad? No podemos ser iguales a ellos. Necesitamos vivir una vida diferente. Necesitamos ir en contra de la corriente. Necesitamos marcar una vida de santidad, una vida de consagración, una vida donde se refleje verdaderamente el amor de Dios en nuestras vidas, no imitando, no estando pareciendo como que estamos en ese tono gris, sino más bien determinadamente identificarnos con este Dios todopoderoso que está con nosotros y que nos está ayudando para seguir adelante. A veces tratamos de que otros nos acepten, de que nos permitan estar en su círculo, y entonces somos condescendientes, bajamos la guardia, ¿verdad? Y nos permitimos hacer cosas que no le agradan al Señor, y al final nuestra vida se divide y caemos en el anzuelo y caemos en el error de ir, ¿verdad?, siguiendo la corriente de este mundo. Vamos a mantenernos en santidad, vamos a vivir en orden, en esta obediencia que Dios tiene para nuestras vidas. Hagamos a un lado el sincretismo de nuestra vida y vivamos una vida conforme a lo que Dios espera que vivamos, a través de su palabra, a través de la oración, a través de congregarnos en una iglesia, a través de la fidelidad en el servicio, en un cierto ministerio en la iglesia, y bueno, para poder bendecir a nuestro Dios. Creo que este pasaje de la Escritura es extraordinario y por lo menos nosotros hemos rescatado 3 enseñanzas. Le pusimos así: vidas diferentes. Primera enseñanza: el pecado es más serio de lo que creemos. Segunda enseñanza: Dios nos invita a no imitar el mundo. Y tercera enseñanza: Dios nos advierte del peligro de la rebeldía. Dios nos advierte de este tremendo peligro. Necesitamos definir nuestra vida y reconocer que somos hijos de Dios y no seguidores de corrientes, no seguidores de ideologías, no seguidores de gente que al final están completamente desaprobados en base a la palabra de nuestro Dios. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y bueno, te animo a que nos pongas un breve comentario, a que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo haces y a que lo puedas compartir con otras personas para que esto sea de mucha bendición también a otras personas que tú amas, que tú conoces y que sé que verdaderamente tú anhelas puedan también vincularse con este Dios maravilloso. Que el Señor te bendiga y muchísimas gracias por habernos permitido acompañarles en este tiempo y en este espacio devocional del día de hoy. Hasta pronto. Bendiciones.